placer. Bueno. Nos vemos. Un beso grande. Adiós. Pasamos a otro tema urgente, Venezuela. Estamos con Andrei Servin-Pont, especialista, analista internacional, especialista en seguridad regional, en prevención de conflictos internacionales y regionales. Muchísimas gracias, Andrei, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Andrei, bueno, estuvimos muy atentos a las noticias desde Venezuela que, bueno, muestran un agravamiento de la situación. Vos que sos un especialista en prevención de conflictos, el conflicto ya está dado. ¿Cómo se puede prever desde la mirada de un analista internacional, cómo se puede prevenir, bueno, una escalada de este conflicto? Efectivamente, ya estamos en una situación de conflictividad en Venezuela, lo estamos hace varios años, sobre todo a medida de que hemos visto una progresiva corrosión de las instituciones democráticas en ese país y una falta de alternativas institucionales para lidiar con la conflictividad en Venezuela. El problema que nos encontramos ahora es que cada vez se agregan más y más factores que pueden contribuir a un escalamiento de la confrontación, sea entre las partes a nivel doméstico, pero también internacionalmente. Internacionalmente me refiero específicamente al discurso belicista de algunos de los líderes de la región y sobre todo a la tendencia confrontativa del mismo gobierno de Maduro, que corremos el riesgo que en un intento de malvinizar la situación externalice la crisis doméstica por medio de una confrontación con algún país vecino. Ah, interesante ese concepto. O sea, una estrategia de Maduro podría ser malvinizar y eso quiere decir generar una guerra para distraer de alguna manera la atención. A ver. Exactamente. La idea sería eso, que para buscar algún tipo de cohesión, sobre todo dentro del instrumento militar venezolano, que es la gran duda hoy en día. Lo que apuntan muchos es si se logra quebrar el vínculo Maduro-Fuerza Armada, entonces Maduro cae. Ajá. Ahora, y malvinizarlo retrotraes a la situación de Argentina con Galtieri. ¿Podrías hacer esa asociación, por favor? Exactamente. La idea de que ante una crisis doméstica se busca un enemigo externo para de esa manera poder generar cohesión a nivel doméstico y evitar esa situación crítica que estás lidiando a nivel doméstico en tu país. Ahora, el problema es que, como sabemos, en la Guerra de las Malvinas, ante la pérdida de la guerra, eso también aceleró el proceso de colapso. Claro. Y es un riesgo que corre Maduro, pero a medida que Maduro tiene menos opciones y menos formas de lidiar con la situación actual, se le van acabando las cartas y corremos el riesgo de que en algún momento la última carta que le quede es efectivamente buscar externalizar esa crisis. Detengámonos ahí, porque Argentina no contaba con aliados internacionales que le proveyeran logística, armas y apoyo diplomático. Había aliados, bueno, quizás enunciativos, pero en términos reales estaba sola la Argentina. ¿Cómo es la situación de Venezuela con Rusia, mirando muy interesadamente ese territorio, y con China también? Bueno, ¿podría contar en ese proceso de malvinización del conflicto con ayuda concreta militar de esos países? Yo creo que de forma similar que Argentina en el 82, se asumió de que había vínculos más cercanos con algunos países que podían proveer apoyo que al final no lo hicieron. O sea, se contaba con el accionar del TIAR como una forma de lograr que Estados Unidos apoyara la posición argentina. En el caso de Venezuela me parece similar la situación con Rusia y con China. Rusia y China claramente tienen intereses muy fuertes dentro de Venezuela, lo que no significa que estén dispuestos a accionar medidas militares en su defensa. Por el contrario, hay muchas señales que nos ha estado dando tanto Rusia como China en cuanto a la posibilidad de admitir que en algún momento Maduro sea desplazado y que tengan que negociar con el próximo gobierno. En el caso de Rusia, ¿qué señales? ¿A qué señales te referís? Tenemos, por ejemplo, el congelamiento de algunos de los contratos de las empresas rusas con PDVSA. Lo mismo hemos tenido con China, con el cancelamiento de la participación de PDVSA con unas de las refinerías que iban a construir conjuntamente. O sea, se están cuidando y están viendo cómo pueden ir estableciendo, tendiendo canales de diálogo con la oposición para que en caso de sí se dé una transición, poder asegurar por lo menos que sus intereses sean resguardados. Claro. Andrei, en el caso de que Maduro avanzara con esta malvinización del conflicto venezolano, ¿con qué país entraría en guerra? Bueno, hay dos frentes que son históricamente conflictivos en Venezuela. Por un lado, tenés un territorio en reclamación con Guyana. Hemos tenido incidentes, incluso militares recientes, en cuando la Armada Bolivariana ha interceptado buques de exploración petrolera en la zona que está en reclamación. Ajá. ¿Buques de qué nacionalidad? Buques privados de Exxon, por ejemplo, operando para el gobierno guyanés en la exploración petrolera. Pero el problema es que Guyana es un país casi sin capacidades militares. Claro. Es muy difícil discursivamente postularlo como un enemigo. Claro. Es mucho más fácil con el otro frente que también es históricamente conflictivo, que ha sido Colombia. Claro. Han habido
en los últimos 50 años muchos puntos muy fuertes de casi que se ha llegado a conflicto. En los años 90 tuvimos la crisis, en el 87 tuvimos la crisis del Caldas, cuando una fragata colombiana ingresó en mar venezolano y ambos países desplegaron sus capacidades militares, estuvieron al borde de una guerra. Tuvimos la crisis entre Colombia y Ecuador en el 2008, cuando Chávez muy famosamente llamó a que desplazaran 10 batallones de tanques a la frontera. Y en los años recientes han habido violaciones del espacio aéreo por parte de la Fuerza Armada, han cruzado soldados venezolanos al lado colombiano, han habido una serie de incidentes que pueden ser interpretados como búsquedas iniciales para generar esa chispa, porque aparte el contexto en el cual Maduro necesita que se dé es postularlo como una agresión hacia Venezuela. Claro. Entonces, algún tipo de violación del espacio aéreo venezolano, una escaramuza en la frontera. ¿Podría aprovechar, por ejemplo, Andrei, el envío de ayuda humanitaria y este paso de los camiones con ayuda humanitaria como una agresión? ¿Podría considerarlo como una agresión? Lo han tratado de postular diciendo de que en verdad es un caballo de Troya. Claro, esa es una hipótesis. Sí, justamente es una forma de ir diciendo, bueno, es que en verdad con la ayuda humanitaria viene la intervención militar. Entonces por eso nosotros tenemos que detener la ayuda humanitaria, porque es la forma de la intervención. Entonces eso es una de las formas también, pero a veces puede ser mucho más simple. Recordemos que al fin y al cabo muchas de estas situaciones se reducen a un grupo de soldados de 19 años que están sobre la frontera en situaciones muy calientes, y es muy fácil que haya algún tipo de reacción negativa por parte de cualquiera de los dos lados, y una pequeña escaramuza con facilidad se puede convertir en un conflicto mucho más amplio. La posición de Estados Unidos y el énfasis con el que, bueno, va a estar el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en Colombia. Marco Rubio, el senador, estuvo este fin de semana en contacto con los organizadores del traspaso, del traslado de la ayuda humanitaria en la frontera entre Venezuela y Colombia. Estuvo también alguien de la agencia de Estados Unidos, de la Agencia de Ayuda Internacional de Estados Unidos en Colombia, hablando sobre el tema con los camiones de ayuda humanitaria por detrás. Ese involucramiento cada vez mayor de Estados Unidos en esta gesta de la ayuda humanitaria puede ser interpretado, porque hay una polémica sobre esto, como el modo cada vez más activo con el que Estados Unidos está avanzando en esta disputa y en esta oposición al régimen de Maduro, y eso puede cambiar la posición de Rusia entonces, para que Rusia se vuelva más activa en el apoyo en términos militares. Bueno, no sé si en términos militares, pero definitivamente, primero que todo, la retórica belicista de Trump, de Marco Rubio, de varios asesores de la administración de Trump, no contribuye a apaciguar los ánimos. Claro. Por el contrario, esta retórica justamente apela a una nueva guerra fría, a lo que contribuye en buena parte es a que Rusia y China un poco reconsideren si no es mejor en verdad endurecer sus posturas en vez de dialogar. Porque al fin y al cabo también la percepción desde estos países que Venezuela es uno de muchos focos de conflicto alrededor del mundo, en lo que estamos viendo una revipolarización del sistema internacional. Entonces, en ese contexto, no podemos pensar solo esto en términos de la disputa doméstica que hay en Venezuela, sino también la confrontación global que hay entre un eje atlanticista liderada hoy por Estados Unidos y los países europeos, y por otro lado Rusia y China en esta conformación de la Gran Eurasia. Entonces, si lo vemos en ese plano, ese discurso belicista no contribuye a que la oposición pueda generar esos puentes que necesita generar de interlocución con Rusia y con China. Pero por otro lado, específicamente con la ayuda humanitaria, lo que tenemos es que este proactivismo norteamericano, incluso protagonismo que están ganando fuertemente, porque en los últimos días hemos hablado mucho más de Estados Unidos, de Duque en Colombia, que del Grupo Lima en general, también contribuye a una deslegitimación de la ayuda humanitaria. ¿En qué sentido? En que se está interpretando la ayuda humanitaria como una herramienta de cambio político en Venezuela. El momento de que la ayuda humanitaria asume una función política, deja de ser ayuda humanitaria. Te leo, hay un artículo muy interesante en The Atlantic sobre este tema con su enviado especial en Venezuela, que planteaba ese problema de la ayuda humanitaria como estrategia de presión sobre el régimen, y cita las palabras de, a ver si lo logro encontrar en mis apuntes, de Christian Wiesnes, director del Norwegian Refugee Council en Colombia, que dice esto:
señala el peligro de asociar los objetivos políticos con la ayuda humanitaria y advierte sobre que a veces las crisis evolucionan en crisis más grandes. Esta idea de que algo que, bueno, primero fue, digamos, la avanzada en Twitter, esta especie de resistencia al régimen de Maduro con una acción en Twitter que vimos en enero, y que efectivamente con el apoyo de la diplomacia internacional tuvo un efecto importante. Ahora parece ser un segundo paso, que es la ayuda humanitaria. Pero hubo muertos este fin de semana en ese forcejeo entre el régimen de Maduro y los opositores al régimen. ¿Se corre el riesgo efectivamente de que esta estrategia termine en una crisis civil, en un enfrentamiento de guerra civil? Eso es una muy buena pregunta y tiendo a concordar con la idea de que sí. En el sentido de que, primero que todo, hay una percepción dentro de Venezuela de que no se puede estar peor. Y la realidad es que en una situación de conflictividad, sobre todo conflicto internacional o conflicto interno, cualquiera de los dos, las condiciones de vida de los venezolanos van a empeorar drásticamente. El problema que tenemos en cuanto a la politización de la ayuda humanitaria tiene que ver de que también corre el riesgo de que se termine utilizando de la misma forma que se le critica al gobierno de Maduro. O sea, a Maduro se le critica de que utiliza la CLAP, la famosa caja CLAP, como una herramienta de control social y político. Claro. Entonces, si vos politizás la ayuda humanitaria, Claro. es muy factible que en algún momento alguien del otro lado diga, pero bueno, esto lo están utilizando también con un fin político. Claro, porque el objetivo también es que tentar a los militares todavía aliados y leales a Maduro, pensando en sus familias. Bueno, si hay ayuda humanitaria, me paso al bando opositor porque, bueno, de alguna manera voy a poder colaborar con mi familia. Es que hoy por hoy la situación que viven la mayoría de los militares venezolanos es dramática y no es muy diferente a la que viven la mayoría de los venezolanos. Claro. Entonces, ahí claramente hay una lógica muy clara de esa estrategia y que es bastante comprensible. El tema es que entra en conflicto con lo que se supone que es la ayuda humanitaria. Claro. Desde el punto de vista político tiene mucho sentido. Hay que quebrar el vínculo de Maduro con la Fuerza Armada para asegurarse su desplazamiento. Claro. Pero ¿a qué costo estás dispuesto a hacerlo? Claro, deslegitimando una estrategia internacional en situaciones de crisis muy duras para las personas. Porque es una realidad que en Venezuela se necesita ayuda humanitaria. Eso no es una mentira. Claro. Realmente la situación es crítica. Y se necesita ayuda humanitaria, pero no solo la llegada de comida en camiones. Se necesita ayuda humanitaria y ayuda internacional al mediano y largo plazo también, porque aún con una transición, aún sin ingresar a toda la ayuda humanitaria que está ahora en la frontera, y se diera una transición, la situación en Venezuela va a seguir siendo crítica durante varios años. Claro. Porque hay que reconstruir toda una base productiva que hoy en día no existe en Venezuela. El Estado además, claro. está... no hay recursos en Venezuela hoy siquiera para importar suficiente comida, entonces claro. Es una situación muy complicada. Andrei, el artículo de Atlantic cita un caso, algo que sucedió, es decir, analiza las distintas intervenciones de Estados Unidos en América Latina y menciona la década del 80 y la intervención en Nicaragua, que a través de ayuda humanitaria se introdujeron armas por 27.000 millones de dólares. ¿Esto lo tenés presente? Sí, a ver, se han hecho muchos paralelismos con la situación en Centroamérica, también sobre justamente cómo se pueden tercerizar armas para la oposición. Yo creo que hoy por hoy no estamos viendo eso. El gobierno de Maduro ha intentado transmitir ese mensaje no solo a través de la ayuda humanitaria o una confiscación de 20 fusiles que llegaron a bordo de un avión desde los Estados Unidos hace 3 semanas más o menos. Se trató de atribuirle a un intento de la CIA de armar a la oposición. Pero estemos claros que con 20 fusiles la oposición no puede hacer nada. Eso en verdad probablemente responde a algo que es un problema muy grande en Venezuela que tiene que ver con la criminalidad. El país más violento del mundo, bastante anárquico en buena parte y con muchos grupos paramilitares y paraestatales actuando de forma bastante independiente o a veces incluso en coordinación con las fuerzas del Estado. Entonces, pero bueno, hay un intento muy claro por parte de Maduro, del gobierno de Maduro, de atribuir eso a una iniciativa de armar a la oposición. Yo creo que hoy por hoy no están dadas las condiciones para un tipo de iniciativa de ese tipo, incluso con todas las personas que viviendo afuera y los militares que ya han desertado. Andrei, en otros contextos críticos del mundo, Siria, por ejemplo, ¿la ayuda humanitaria cómo se maneja para que no sea politizada? La ayuda humanitaria preferiblemente está manejada por organizaciones que son consideradas neutrales y que no tienen objetivos políticos o fines políticos en proveer esa ayuda humanitaria. La Cruz Roja Internacional, por ejemplo. Claro, pero hay una cierta distancia de estas organizaciones respecto a lo que se está implementando en Venezuela, exactamente. ¿No? Bueno, incluso uno de los representantes de la Cruz Roja Internacional en Colombia
Colombia ha criticado el hecho de que el gobierno colombiano no se haya acercado para, por lo menos, pedir apoyo en la distribución de la ayuda humanitaria. Hay muchos críticos dentro de Venezuela que también han sido muy proactivos dentro de la oposición, diciendo tenemos que ser muy cuidadosos cómo seguimos manejando la propuesta de la ayuda humanitaria para justamente evitar que esta se politice, que pierda legitimidad. Es un riesgo grande. Sobre todo en este contexto actual que está en debate justamente, bueno, del lado del gobierno no solo hemos visto que se lo trate como un caballo de Troya, sino también incluso a decir de que está envenenado y que busca matar a parte de la población. Claramente es un tema central en la disputa oposición-gobierno. ¿Cuál es la expectativa según, bueno, sos un hombre que tiene el mapa global, la historia de este mapa y de los conflictos? ¿Este conflicto de Venezuela se puede convertir en cuál conflicto? ¿En Siria, por ejemplo? No me imagino tanto la situación en Siria. Creo que bajo una intervención internacional corremos mucho el riesgo de una Libia. Libia, exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en Libia lo que vimos es un gobierno que toma las armas en contra de la población civil, en el contexto de masivas protestas en su contra. Esta represión va escalando hasta que la comunidad internacional decide que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos son intolerables. Se convoca una coalición internacional utilizando el principio de la responsabilidad de proteger y se lleva adelante una operación aérea en contra del gobierno de Gaddafi para derrocarlo. El problema es, no hay un follow-up, no hay un plan para qué pasa cuando cae Gaddafi. Claro. Cae Gaddafi y el país se sumerge en anarquía. Claro. Y vemos las imágenes que hemos visto en meses recientes de venta de esclavos, grupos paramilitares. Sí, el día después, súper complicado. Muy complicado. Entonces, y eso en Estados Unidos tiene un mal historial en materia de intervenciones en ese sentido, en el sentido de que el follow-up no siempre es el más adecuado. Si vas a llevar a cabo un proceso de derrocamiento de un líder, tenés que tener las condiciones necesarias para que el día de mañana puedas restablecer el orden, contribuir a las misiones de estabilidad, reconstruir las capacidades del Estado, reformar el sector de seguridad. Son muchos elementos, pero son inversiones muy grandes a la vez. ¿Y por qué no es Siria? ¿Siria qué es? En esa especie de lógica que explicaste también para Libia, ¿qué es Siria y por qué Venezuela no puede serlo? Hay varios elementos. Yo igual en el caso de Siria creo que lo que tenemos es que el valor geoestratégico de Siria para los diferentes actores involucrados, sobre todo Rusia, es diferente. Primero que todo por el peso de Siria como aliado histórico de Irán. Segundo por la base de Tartus de Rusia, que es la única base naval que tiene con acceso al Mediterráneo que no se congela en el invierno. O sea, hay un valor geoestratégico muy importante para varios actores que capaz en el contexto venezolano están presentes, pero no tienen el mismo buy-in que tienen en el contexto de Siria. Claro. Sí postularía otro escenario que también es muy complicado. Que eventualmente se dé una fractura entre Maduro y la Fuerza Armada y esa fractura se lleve a un golpe de Estado, pero que no sea un golpe de Estado que reconoce a Guaidó como presidente encargado. Claro, un golpe de Estado militar con otro líder militar a la cabeza. Y se establecen como un gobierno, pueden atribuirse o no objetivos de transición, pero corremos el riesgo de que se termine instalando algún tipo de junta militar que desplace a Maduro y también deje desplazado a Guaidó. Y en ese caso nos quedamos en las instancias de una dictadura militar con todas las letras y sin los logros de avanzar hacia un proceso de transición democrática. Pero en ese caso, supongamos que se da ese escenario, ¿no queda esta posibilidad de relativo optimismo en el sentido de que, bueno, es un gobierno nuevo con el que se puede empezar a negociar? Con Maduro ya se agotó la negociación. Un gobierno que sustituye a Maduro, aún en este contexto que definís vos, ¿podría ser un interlocutor más válido que Maduro? A ver, sin duda desde la perspectiva de la oposición, el desplazamiento de Maduro ya abre las posibilidades de diálogo. Guaidó ha sido muy claro en eso. Diálogo puede ser cuando no está Maduro. Ahora, corremos el riesgo que justamente, dado los intereses que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también sea una postura bastante más radical en cuanto a las posibilidades de diálogo, porque ahí hay intereses económicos y políticos muy fuertes. Y justamente si vitales, no quieren ir presos tampoco, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí la lógica de desplazar a Maduro no necesariamente es por el bienestar del pueblo venezolano, sino para resguardar sus propios intereses. Entonces, también eso complica las posibilidades de diálogo, sobre todo cuando esos intereses muchas veces están vinculados con actividades ilícitas. O sea, estamos hablando de narcotráfico, tráfico
tráfico de armas, tráfico de personas, minería ilegal. Eso es lo que diferencia bastante al régimen de Maduro, que tiene una cuota de régimen militar, de las dictaduras latinoamericanas que conocimos nosotros en Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí, yo diría que... Digo, el narcotráfico y los negocios ilegales no eran el eje de lo que los movía a los golpes militares en Argentina. Yo diría que tenemos similaridades y diferencias. Por un lado están esas diferencias claras que tienen que ver con incluso una incapacidad del Estado para tener control sobre su propio territorio y sus propias instituciones. Hoy en día la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene control sobre negocios, pero no es una estructura homogénea que realmente desde Maduro puedes bajar línea y decir, listo, se acabó la corrupción, se acabaron los negocios ilícitos, porque ahí le dan el golpe de Estado. Pero por otro lado, lo que sí mantuvo Maduro y sobre todo lo que generó Chávez es una reconversión de la doctrina de seguridad nacional. ¿En qué sentido? La doctrina de seguridad nacional postulaba que el mundo estaba bajo constante conflicto. Se nublaban los tiempos de guerra y los tiempos de paz. Y el enemigo podía ser interno o externo. Por eso se justificaba ese rol protagónico de la Fuerza Armada en la sociedad y la necesidad de emplearla internamente, porque si ese enemigo es interno, entonces necesitas el instrumento militar para combatirlo. En Venezuela lo que vimos es mantener esa misma lógica, solo que se cambió la amenaza del comunismo por la amenaza del imperialismo. Y entonces, por eso vemos que se trata al opositor como un traidor. Claro. Por eso vemos el amplio uso de la Fuerza Armada como elemento represivo a nivel doméstico. Vemos el empleo de los servicios de inteligencia y grupos paraestatales para reprimir, perseguir, secuestrar, desaparecer, asesinar a la disidencia. Entonces es muy interesante ver cómo algunos conceptos prevalecen capaz con un cambio en la bandera ideológica. Claro. Pero la lógica sigue siendo muy similar. Misma. Bueno, muchísimas gracias, Andrei. Muchas Realmente gracias por la invitación. Muy iluminador tu punto de vista. Muchas gracias.